organizadores, Erin, Alberto, José Luis y Jack. Y bueno, este ensayo es también una serie de, digamos, de proposiciones para mí entender Agamben, pero también un diálogo como parte del grupo que está constituido, como dejó dicho Alberto, ¿no? Que está relacionado con el proyecto de infrapolítica. Así que de modo que pudiéramos abrir después una de las preguntas que ya han surgido en ese grupo en estos últimos 2 días. En su más reciente biografía de Carl Schmitt, al menos en inglés, no sé en español si ha sido, si es reciente o si está, sobre Carl Schmitt, Ray Menrich recuenta algo notable, que al final de su vida Schmitt pensó escribir un tercer volumen sobre teología y política junto a Taus, que daría final a el primer tomo de teología política de 1922 y el segundo tomo en polémica con Peterson y Blumenberg. Me gustaría sugerir de entrada que esta tercera parte de la teología política no en realidad fue terminada por Taus, como se podría pensar a partir de su seminario de 1987, sino más bien la conclusión la tenemos de aquella obra que no se escribió en el libro El tiempo que resta de Giorgio Agamben. Más específicamente, lo que me gustaría proponer es que la lectura de Pablo de Tarso, que lleva a cabo Agamben, no es tampoco que clausure el nexo o lleva a una conclusión, ni la línea de Taus, ni tampoco una especie de codependencia o codeterminación entre Schmitt y Taus. La intervención de Agamben, en la medida en que busca destruir o destituir la forma imperial romana del catecón, es por lo tanto irreducible a una politización que pudiéramos llamar la politización que establece Taus del Apocalipsis desde abajo, ¿no? Del modo de establecer una escatología occidental. Desde luego, aludir directamente a la destrucción de la teología política, estaríamos aludiendo explícitamente a el pensamiento impolítico. Como sabemos, se establece a partir de la institución de la teología política y de un retiro de toda despolitización. Sin embargo, el segundo gesto de este ensayo sería demostrar, o al menos aludir en el tiempo que tengo, que el gesto tampoco es impolítico, o no se reduce a lo impolítico. Se reduciría, en todo caso, a una versión de lo impolítico, que bueno, lo citaba porque iba a ser parte de nuestro panel, la versión de lo impolítico que ha propuesto recientemente Alfonso Galindo de Paz en su libro Pensamiento impolítico contemporáneo, donde tomando distancia de la domesticación de la ausencia de principios, que ya hablaba Alberto también, o parte del postfundacionalismo de Oliver Marchand, relaciona lo impolítico en el horizonte de la poshegemonía. Dice Galindo de Paz que las consecuencias de lo impolítico, de la impoliticidad, remite a un antifundacionalismo más que a un postfundacionalismo. Se trata de un pensamiento que renuncia a la hegemonía como única vía de hacer justicia a una política que ya no necesita de la hegemonía. Un pensamiento posthegemónico como índice de una política poshegemónica. Propongo, por lo tanto, abrir la escena agambeniana situada en la lectura de Pablo y el problema interno de la anomia en la instanciación con la ley o la relación entre ley y vida. Lo que Agamben formula bajo el concepto de catequesis, que hablaré en la segunda parte del ensayo, bien pudiera conectar con un registro infrapolítico o destituyente en la medida en tanto en que suspensión reflexiva o del pensamiento común, ¿no?, de toda política principal ya aparece no limitado tampoco a una epocalidad o una idea de epocalidad de la metafísica del fin, sino que quizás se abre también a lo que, siguiendo a Willy Thayer, me gustaría llamar el pliegue de una vida, que también Willy termina su libro Tecnologías de la Crítica a partir de ese concepto de Luciano. Lo que Agamben pareciera afirmar no es un principio de la repolitización de la vida, sino una vida que ya siempre coincide con su forma común y por lo tanto ingobernable, y es en esta medida que es anhegemónica, ¿no? El hegemón como forma de gobernar o domesticar una forma. De modo que lo que está en juego acá, como aludió también ayer Belén y salió en la conversación, es el retiro o la cancelación de todo tipo de vida sacrificial propia de la filosofía de la historia y un retiro también de cualquier tipo de biopolitización de la vida en tanto división, siempre atribuida entre vida nuda y vida experimental, entre polis y oikos, entre mando y praxis. A partir de la catequesis de la que hablaremos, se abre una operación, no se abre una operación filológica, sino algún tipo de intento de pensar un horizonte más allá de la ruina contemporánea de las categorías políticas. Pues bien,
catarquesis y tiempo mesiánico y tiempo escatológico. Si hemos de seguir a Adam Cosco, traductor de varios libros de Giorgio Agamben en inglés, el tiempo que resta sobre San Pablo condensa todas las claves del más reciente de los usos del cuerpo, lectura que no haremos en el espacio de esta intervención. Entonces, una relectura de este libro sobre San Pablo queda como tarea no solo para entender el corpus agambeniano en su totalidad, ahora que ha llegado a una conclusión, sino también para entender la manera en que esa intervención, la de Agamben, da una vuelta de tuerca al llamado momento neopaulista del pensamiento. Más allá de las intervenciones de Slavoj Žižek, Elie Sackner, Alain Badiou, o el más reciente ensayo del profesor de teología de la Universidad de Fordham, Wellborn, el momento paulino tuvo un lugar, me gustaría sugerir, también en el pensamiento de Jacob Taub, donde en la teología política de San Pablo, una serie de notas publicadas póstumamente de la Universidad de Heidelberg en 1987. En su fractura fragmentaria y autobiográfica, este libro es una elaboración de una obsesión personal, es decir, un diálogo interrumpido con Carl Schmitt a partir de entender el concepto del enemigo como persistencia de la teología política y su destrucción. Lo que está en juego para Taub es la recuperación de un Pablo que puede situarse o puede abrir dos caminos. Por una parte, reconocer que el enemigo o la relación entre división entre amigo y enemigo aún mantiene una especie de ratio soberano y que seguimos en la forma del catecón que Schmitt defendió toda su vida hasta el final. Por otro lado, la estrategia de Taub radica en reivindicar la fundación política del paulismo a partir de una amistad en base a el amor al prójimo. Pablo representa una transformación en cuanto al poder del Mesías como encarnación y sacralización en cuanto al perdón de los pecados, y que ahora aparece en un solo y único mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al suspender el mandamiento dual para Jesucristo, que según Taub, obviamente Pablo no pudo ignorar, ¿no? Amar al Señor y solo luego amar al prójimo, que entonces en Taub se reduce a partir de Pablo en un solo mandamiento. Eso es lo que establece un sentido de la congregación, de la fe que se abre a la apocatástasis salvífica de la colectividad. Esto es un nuevo sentido de la comunidad de los creyentes que te mantienen fiel al evento mesiánico. Según Taub, este amor implica un yo que se abre a un otro como necesidad interna para establecer la posibilidad de la existencia del creyente. En esa especie de nuevo eón, ¿no?, del Mesías, se inaugura el evento del cristianismo a través de un mesianismo que evoca Pablo y que su posibilidad salvífica está justamente en amar y ser fiel a esa comunidad de creyentes, en donde la posibilidad de él de despertar, ¿no?, es un momento en que Heidegger también alude en su temprana fenomenología de la religión, ¿no? Se establece la propia experiencia o la facticidad, lo que Heidegger llama la facticidad comunal de la vida religiosa. El llamado o la vocación que afecta a Pablo de Tarso y que le otorga el enunciado o título propio de ser apóstol, aquel que lleva la verdad o aquel que es el depósito o el enviado de la verdad mesiánica, es enviado a una experiencia mundana de la puesta en escena de lo escatológico en la historia, escribe Taub. Pero obviamente esta actividad de transformación fáctica del mundo se establece no solo a partir del mensaje del apóstol, sino desde una transformación que supone la creencia, ¿no?, el pistis o el pisteros. Solo en la comunidad de los creyentes es donde es posible reconocer no solamente lo mesiánico, sino también la posibilidad de la detención. En este sentido, el catecón es lo que aparece acá. Y esto es un problema que Heidegger ya había visto en su lectura sobre la carta de Pablo, ¿no? La apariencia, dice Heidegger, la apariencia del anticristo es dirigido frontalmente a los creyentes como una prueba, ¿no?, una prueba a los que saben, y solo a los que saben. La creencia es, en efecto, la actividad más alta del sentir de la parucía, de la llegada del segundo Mesías y de todo lo que implica la existencia del divino. El aparecer ahí del anticristo es interno a la vida práctica, no para quedar preso en ella, sino para enfrentarla con la decisión de aquellos que creen. Por lo que entrada, el orden de la vida comunal tiene su momento en el pecado, pero también en el reconocimiento del freno, del catecón, que a su vez solo puede ser redimido a partir de la parucía. En este esquema, por lo tanto, es correcto asumir que el catecón, más allá
o además de ser contención y supresión de la existencia del mal, es también la administración de la anomia bajo un principio escatológico que temporaliza la membresía de esa comunidad. Como se hace visible, no hay mucha diferencia aquí, y esta es la tesis que es parte, no es que yo estoy diciendo que Taub haga esto, pero es parte de la reinterpretación o la apropiación que se hace contemporáneamente en el momento paulino, que aparece de una manera muy contundente en el libro de Woodward, titulado Paul Songs to Messianic Life. Es aquí donde este momento, donde Pablo es posible de reconocer o de tomar el momento en su despertar, ¿no?, de la parucía, donde él aparece como bajo una concreción de una especie de militante de vanguardia que es capaz, a partir de su conciencia, de ese despertar, conducir teleológicamente a esa comunidad hacia una revelación, ¿no?, o hacia su propia parucía. Esta es la lectura que predomina, como hemos dicho, en las apropiaciones paulistas recientes, en donde quizás la más notable ha sido la de Woodward recientemente, donde dice en awakened self, ¿no?, un ser que despierta, participa en una conciencia colectiva, ¿no?, que se estrecha hacia el otro a partir del reconocimiento del amor que el Mesías establece en tanto muere por todos, ¿no? La comunidad que despierta o que hace despertar a la persona o al self, ¿no?, es la revelación de los hijos de Dios en la cual nosotros nos instanciamos o pertenecemos. En esta lectura, Pablo de Tarso es así transformado como aquel que atestigua o el testimonio del acontecimiento del cristianismo bajo el fundamento sacrificial de la historia y cuya instrumentalización del amor calcula o hace posible calcular entre las dos parucías, es decir, entre el Jesús que se sacrifica y aquello que va a llegar. En cierto sentido, la transposición exegética de Taub nos rompe contra el esquema del catecón, ya que mediante la pistis de la experiencia comunitaria se puede abastecer un sentido y mantener el telos de la historia. Es decir, si el catecón es la fuerza o el poder que frena y aplaza el sentido del fin de la parucía, la escatología en Taus es la mera inversión de una fuerza catecóntica a partir de la inmanentización de la escatología como evento que logra salvar en ese cuerpo de participación del amor. De ahí que la caracterización del polemos o del encuentro entre Schmidt y Taus bajo la figura del palintropos armonía o la lucha amorosa que ha argumentado recientemente Bruce Rosenstock pareciera apuntar a lo crucial de esta elaboración paulina y de esta doble cara, podríamos llamar, de la teología política, escatón y catecón. Así, tanto catecón como escatología permanecen o no son más que dos caras de la misma temporalización de una misma filosofía cristológica de la historia. La escatología occidental de Taub es en ese sentido una especie de catecón frustrado que en la medida en que desplaza la politización de la enemistad hacia el evento filial de la encarnación, termina abasteciendo contrahegemónicamente la misma politicidad teológica que busca exceder a través del paulismo. Es una especie de apocalipsis desde abajo, como se han referido otros críticos, que emana de una fuerza salvífica redentora de la humanidad sin resto, ¿no? Y pudiéramos decir que esta especie de escatología es la revolución en versión secularizada, ¿verdad? Si hemos procurado no decir mesianismo hasta este momento, es porque la lectura que desarrolla Agamben en el tiempo que resta intenta precisamente colocar este término, el mesianismo, en su lugar, es decir, sacándolo de cualquier homologación con la escatología, el apocalipsis o la fuerza de aceleración, ¿no?, la aceleración hacia la revolución, hacia la destrucción, que nada tiene que ver con la futurología temporalizada del catecón, por supuesto, ni con su versión inversa que se establece a partir de la vida comunal cristiana. El problema del evento no es solo que exige un voluntarismo militante de acceso único, ¿no?, que es la lectura de Pablo, iluminista o político, para tomar un término que ha utilizado Alberto recientemente. De ahí que es fundamental, como en la lectura de Agamben sobre Pablo, lo que está en juego no es redefinir los términos de una subjetivización en Pablo, sino justamente la destitución misma a partir de la denominación del apóstol, quien ya no es quien revela nada, ¿no?, sino quien es enviado a una parucía que tuvo lugar y que está teniendo lugar. Lejos de encarnar ese profeta del Apocalipsis en la intersección entre Cronos y Kairos, el tiempo paulista para Agamben es un tiempo que tampoco coincide, de esa manera no es un puro presente, no coincide con la temporalidad del instante puntual, elaborando las consecuencias
de las consecuencias lingüísticas de Guillaume, un francés que estuvo parte de la escuela de Benveniste, Agamben argumenta que el mesianismo paulino, en la medida en que se piensa sin representación, y que la representación misma deviene como un problema para el pensamiento, toma la forma de un tiempo operacional, que no se define como el tiempo que se define como el tiempo que toma para construir una operación de un tiempo que resta. Siempre un resto de ese resto entre la primera parucía y la segunda. Es así que Agamben sostiene que el tiempo mesiánico no es el tiempo del fin, y nunca puede serlo, sino una imagen tiempo, una especie de virtualidad que pone en suspenso la copertenencia entre razón e imaginación, y que se abre ya no en una región cariológica o de la resurrección, sino en un modo de virtualidad inmanente de la vida. El riesgo para Agamben queda claro. Se trata de entender el mesianismo como una forma temporal fuera de cualquier técnica transitológica. Es decir, que el evento de la parucía en realidad establece una especie de excepcionalidad, ¿no?, que da hacia lo nuevo. Quizás esa es la forma de todo tipo de filosofía de la historia, ¿no?, el corte y el nuevo comienzo, de que de alguna forma hablábamos ayer. La parucía del acontecimiento, de esta manera, prescinde de todo suplemento que temporalice y lleva hacia el cumplimiento de la ley, puesto que a partir del tiempo operacional es la imagen en el tiempo donde podemos sostener el cumplimiento sin resto, sin asimilación metafórica o presencial, en línea con una profanación total del tiempo sagrado hacia otro tipo de posibilidad de tiempo ya siempre singular y ajeno a la centralidad del sujeto, que en su superioridad epistémica puede alcanzar la fidelidad de ese evento. Lo que pareciera anunciar Pablo, entonces, no sería otra cosa que un tipo de enunciación sin transición temporal hacia el acto, ya que, como aparece en Corintios, es, cito, la energía del Mesías que opera en mi potencia. Se introduce aquí no una subjetivización en el plano de la inmanencia, sino el vaciamiento mismo que destituye toda oposición simétrica entre potencia y acto. Esto es, entre la dunamis como contingencia y el acto como fin de la obra o realización del evento mesiánico. El mesianismo visto de esta forma, de la forma concreta, que para Agamben tiene un nombre que es el poema, que tendría mucha relación también con Celan, aunque para Agamben sería el poema que viene incluso de la época medieval, que carga la tradición averroísta, por ejemplo, ¿no? Explicita otra temporalidad a partir del ritmo interno, por ejemplo, ¿no? El ritmo interno marca la exigencia irreducible a equipararlo con la significación o con el sujeto. Es en el ritmo, en una especie de averroísmo logopoético, le llaman en otro lugar, lo que genera una modalidad de un tiempo u otro sin ningún tipo de entelequia teleológica de la metafísica del kairos. La transformación, cito Agamben, la transformación que el tiempo, del mismo modo que la sextina, la forma poética, ¿no?, es la metamorfosis de ese tiempo mesiánico que, en cuanto tiempo del fin, se establece dentro de la temporalidad misma del poema. Es decir, que hay una especie también de repetición interna dentro de un tiempo establecido que conduce al fin. Pero el tiempo no es el tiempo hacia el fin, sino el tiempo del poema de la rima, ¿no? ¿De qué forma abrir el tiempo mesiánico hacia un nuevo uso de la ley? Es lo que está en juego para Agamben, sin que esto suponga una facticidad comunal, ¿verdad?, ni tampoco un normativismo legal o jurídico. Esta es la intersección entre el nomos y la pistis, donde Agamben establece el núcleo decisivo de su intervención sobre Pablo de Tarso a partir del momento en donde Abraham, en el Viejo Testamento, es un momento donde la promesa antecede la ley de Moisés, y luego la ley es la que aparece como cumplimiento de ese momento. Pero desde luego no se trata aquí de la suspensión de la ley, lo que implicaría nada más y nada menos que la salida hacia la anomia. Eso es siempre constitutivo ya del propio establecimiento de la ley, ¿verdad? La inclusión de la exclusión, como lo dice Agamben en otras partes. De lo que se trata es de alguna manera de situar la ley en un hábitus de forma de vida a partir de una ley que coincide completamente con sus movimientos inmanentes, ¿no? Al igual que la rima, ¿verdad?, va creando el ritmo interno del poema que frena y a la misma vez cumple, llega a ese fin, ¿no? Es ese movimiento. El término paulino en esta elaboración de una nueva comprensión operacional de la ley es la catarquesis o el catargén, que Agamben define como el cese de toda obra
la inoperatividad, el volver inactivo, el argos, ¿no? El hombre que en su relación con la ley ya no es parte de la obra, ¿no? Y quizás podríamos decir que ese hombre desobrado, sin obra, ya queda completamente, o de alguna manera, fuera de la filosofía de la historia, en la medida en que, como decía Will ayer, ¿no? Es a partir de una noción productivista, ¿no? Donde se establece, ¿no?, la habitualidad de la filosofía de la historia. La llamada debilidad de la ley, ¿no?, que es muy compleja y se ha interpretado de muchos modos, no debe ser entendida aquí en este momento como una oposición o una relatividad de la fuerza, menor fuerza, ¿no?, en el sentido de Giordano y Balkin, por ejemplo, ¿no?, sino es más bien la impotencia que se abre a otros usos, a una singularidad de la vida y a una ejecución sin atributos de vida, capaz de someter a la forma de vida al plano inmanente de la ley. Escribe Agamben, y es en ese sentido que el verbo katargeo, como en la ley, es potencia de la promesa que se transpone en obras y en preceptos obligatorios. Así ahora el tiempo mesiánico hace inoperantes estas obras, las restituye al estado de la potencia, a una forma de inoperatividad y de la ineficacia. Lo mesiánico no es la destrucción de la ley, sino la desactivación y la inejecutabilidad de esa propia ley. La fe, que obviamente en el proceso de la secularización tiende a transmutarse o sedimentarse en una forma de crédito, ¿no?, del futuro, aparece aquí, en la filosofía de la historia, aparece aquí no ligada a la sustitución comunal de creyentes, ¿no?, como veíamos en Taos, sino como una forma de vida que en el mismo momento en que se afirma, instala su desobra. O bien, para ponerlo en términos más concretos, la catargesis en su deriva desobrante coincide con el argos, ¿no?, con la no obra, que constituye el principio anárquico del hombre en una vida que ya no se deja dividir, ¿no?, o apropiar, o establecerse en términos de principios, facultades o atributos. La división en el método arqueológico de Agamben, ¿no?, que siempre quizás es también la forma del mal, ¿no?, de lo diabólico, ¿no?, aparece resolverse en esa especie de desobra o de devenir del katargein en cuanto a cumplimiento de la ley. Un cumplimiento que ahora puede entenderse como una glorificación, pero una glorificación de la impotencia, ¿no?, porque recordemos que la gloria, en el reino de la gloria, es ese aparato que captura justamente el momento de la potencia, donde el hombre no parece activo, ¿no? Entonces ayer, cuando Alberto hablaba de la desmovilización, yo también me preguntaba si no habría ahí también una estructura donde la desmovilización, como parte del populismo, es constitutiva en esa propia dualidad entre potencia y arte, ¿no? De ahí la importancia de la impotencia en Agamben. La absolutización de la catargein, de la ley, no llega a la introducción de la excepción, sino a la excepcionalidad misma de la excepción, que constituye el verdadero estado de excepción, según Benjamin, en camino a lo que Sergio Villalobos también ha puesto como horizonte de trabajo común, que es la operación efectiva de la crítica del derecho. Como ha visto esta temporalidad hacia la gloria como impotencia, hacia la gloria como forma de vida, no queda limitada a una mera ficcionalidad de vida, ¿no? En ese sentido, aquí habría también una conexión en lo que hablaba Kate con el cómo sí, ¿no? Hay una discusión muy interesante entre cómo traducir el hosme, ¿no?, tan central en la propia inmanentización de la vida comunal, ¿no?, si es como sí o como si no, ¿no? En cómo si no habría justamente una destitución, ¿verdad? Al contrario, la vida deviene principio que se genera viviendo en una figura que es siempre medios, ¿no?, siempre una forma de medialidad, que, como sugiere Agamben en el último capítulo del uso del cuerpo, en la potencia destituyente, expresa la relación que uno tiene consigo mismo, la karastai, la afectación que se recibe en la medida en que se está en relación con un determinado ente. El nostoi karastai se experimenta a sí mismo como siendo afectado por el deseo de retorno. Y claro que las consecuencias son decisivas, escribe Agamben, tanto que aquí se destituye la ontología, así como el concepto del sujeto. No un sujeto que ya utiliza un objeto, sino un sujeto que se constituye a través del uso, de ser relación con otro, pero no con un otro exterior, sino con un otro que es en sí mismo su propio cuerpo. De aquí que en el mesianismo lo central no sea la restitución temporalizada vía su retención o aceleración, ¿no?, catecón o escatón, sino la desactivación y el cumplimiento de otro tiempo que resta del tiempo
en una imagen que va quedando, ¿verdad?, como resto, y que afecta sin inscripción al sujeto, ¿no?, en una potencia común, digamos. En la estela del averroísmo, que no vamos a afirmar de alguna manera, la imagen-tiempo presupone entonces la convergencia entre vida y ley, entre potencia y acto, en la forma de una nueva criatura que ya en su nuevo orden o su nueva instancia con la ley no presupone ningún tipo de identidad y más bien se constituye a partir de una virtualidad de imágenes que la disponen hacia una vida. Forma de vida y potencia destituyente. Es así que la catequesis y su modalidad singular relativa al principio normativo de la ley mesiánica solicita la forma de vida como único horizonte tras el fin de entender lo político como soberanía, sin que esto suponga abastecer más política en términos del sujeto o la filosofía de la historia, en sus dos temporalidades. Una forma de vida que deviene en un mundo bajo el como si no, carente de toda afirmación voluntarista de la vida, como último principio político o ético del nihilismo del mundo. Si bien es cierto que el Osme acepta este tipo de nihilización, la afirmación sin sujeto de esta nihilización del nihilismo aparece a partir de la absolutización de la catequesis, ¿no?, absolutización de esa coincidencia de cumplimiento y a la misma vez destitución de la ley, en la medida en que la vida ya coincide formalmente e impotentemente con ella. La pregunta por la vida entonces tiende completamente en Agamben a distanciarse radicalmente de las llamadas filosofías de la vida que se elaboraron en comienzos del siglo XX, ¿verdad?, en Alemania con Ludwig Klages, por ejemplo, ¿no?, o Stefan George, o todo ese núcleo de personas que hacían una especie de inmanencia sustancializada muy fuerte de la vida, ¿verdad? Ya no es una vida que pueda apropiarse en ese sentido, como tampoco es una vida que permanece en el campo de la biopolítica, que ya siempre incluye división interna de la vida, ¿no?, como puede ser la vida en la reserva médica, ¿no?, que es también algo que yo creo que Agamben toma de Illich, por ejemplo, en su crítica a la medicalización de la vida. La forma de vida es una retirada de toda concepción soberana de la vida, así como cualquier intento de hacer de la vida un diagrama general de extracción y reproducción en línea con el principio general de equivalencia. La forma de vida que se afirma en el como si no apunta a una cierta destitución que se abre a otros usos sin cálculo o finalidad. De nuevo, Agamben retoma este punto central en el momento del cómo no en la forma de vida. Cito Agamben: el cómo no es una destitución sin rechazo, es decir, porque no hay sujeto. Vivir en la forma del cómo no significa destruir toda propiedad jurídica y social sin que esta destitución funde una nueva identidad. Una forma de vida es, en este sentido, aquella que depone incesantemente las condiciones sociales en las que se encuentra, viviendo sin negarlas, sino simplemente usándolas. Mi forma de vida no se relaciona con lo que soy, sino cómo soy lo que soy. Es más o menos ese paso de qué a cómo que hablabas ayer, ¿no? En la apertura del Josmeo, del cómo no, Agamben no afirma una identidad, por lo visto, ni una nueva soberanía o una administración de las vidas, sino el fin de la principialidad de lo político en cuanto al poder soberano que administra la vida y la separa incesantemente. Asimismo, la noción de uso no se entiende aquí en la estela marxista de una valorización que antecede la lógica del intercambio, o sea, no hay un fetichismo tampoco del valor de uso, ¿no?, como puede ser entendido, sino que se entiende más bien como una potencia destituyente, ¿verdad?, que es un concepto que Agamben extrae de la crítica de la violencia contra la violencia que conserva derecho, o la violencia que es fundadora de derecho, ¿no? Es la consecuencia de la catergate propiamente, ¿no?, y también como impropiedad de la vida. Así pudiéramos decir que la forma de vida es, también utilizando, digamos, a mi manera, ¿no?, y tomándolo de Agamben, la forma de vida es un marranismo de vida, ¿no?, donde Agamben dice que es de alguna manera la vocación mesiánica, sino una suerte de reserva mental. La reserva mental entendida como el tiempo operacional del mesianismo, ¿verdad? ¿Qué es la vocación mesiánica sino una suerte de reserva mental, o en el mejor de los casos una especie de marranismo anteliterano, escribe Agamben? El marrano en ese sentido es una forma de vida en cuanto a una absoluta inmanencia de una vida que ya no puede coincidir o afirmar una identidad, sino que es más bien un ejercicio que asume la forma de un estilo donde acto y sujeto, acción y disposición convergen en una sola de absoluta de la Catergate, como de sobra del sujeto, coincide con la virtualidad inmanente de esa una vida que para Agamben es el legado central
supuesto, de Deleuze, ¿verdad? La una vida, entonces, es la absoluta exigencia, y la exigencia en este sentido utilizándolo como una exigencia radical de la posibilidad de lo posible, que es otro concepto que Agamben incluye en el uso del cuerpo como parte de las categorías modales. Es la absoluta exigencia de una pura potencia sin la caída a la reificación de la conciencia o del saber. Yo diría que también sin la recaída a la oposición entre potencia y acto, o potencia siempre llevada al cálculo del acto, ¿no? El marranismo como forma de vida es homologable en este sentido a una apertura hacia el averroísmo también, ¿no? Donde la potencia de imaginación ya no es una facultad aislada de la razón vital, sino una virtualidad que se expresa y se genera viviendo, sin resistencia alguna, sino solo como fisura. De ahí que sea importante notar que el mesianismo de Pablo no es el horizonte final del pensamiento de Agamben. El pensamiento de Agamben no es propiamente mesiánico, sino que el mesianismo es un síntoma de algo más allá que supone el nombre y la obra de Agamben, ¿no? Se trata en cualquier caso de un ejemplo al interior de toda una serie de formas modales que se analizan como acabamos de leer en el último libro, Los usos del cuerpo, el estilo, la potencia destituyente, el mito de él, en Platón, por ejemplo, ¿verdad? Que explicita una vida más allá de todo principio, más allá de todo el qué, y de la conversión de un tiempo en filosofía de la historia o de la inscripción de lo político como movilización total de la vida en cuanto a trascendencia y reducción a una vida nueva. Y para terminar, solamente tenía una recapitulación de varios, que a mí me parecen derivas centrales que genera analizar o poner en discusión el libro de San Pablo de Agamben, que una sería también que el concepto de Katergé, Agamben nota, fue traducido por Lutero como el Augebium hegeliano, ¿no? Entonces me parece que ahí también ligar la destrucción o la destitución de la temporalidad de la filosofía de la historia en cuanto a Catecón y Escatón implicaría también hacer una crítica a la versión secularizada de Lutero, que como sabemos también Lutero es el modelo de la resistencia, ¿no?, por excelencia de la modernidad y por supuesto del sujeto, ¿no? Aparece en las lecturas que hace Jacob Stein de Lutero o Reiner Schulman, por supuesto, pero el problema de la dialéctica en relación con esa especie de potencia destituyente, ¿no? El otro problema sería la poematicidad o el poema, ¿no?, desentendiéndolo de, me parece a mí, os sugiero, de entendiéndolo como el problema del poema en Heidegger, ¿no?, la edad del poema, la edad de los poetas como sustitución, ¿verdad?, de la metafísica occidental, pero también de la lectura de Badiou, que ofrece el momento en que el poema llega para salvar la crisis de la filosofía, ¿no? Me parece que justamente en Agamben sería lo opuesto, ¿no? El momento de la potencia destituyente o de la virtualidad de ese tiempo operacional siempre estaría en la poesía, pero una poesía que siempre ha sido correspondiente con el pensamiento, ¿no?, y no en su momento de crisis, ¿no? Como decir, la mejor filosofía es el poema, ¿no?, el poema en sus orígenes modernos medievales, ¿no? Y la tercera sería justamente entender las categorías modales, ¿no?, de la imposibilidad como una forma de ir más allá de la domesticación de la contingencia ligada a la necesidad, ¿verdad? Y que de alguna manera uno se preguntaría también, que no es algo que alude a Agamben, sino si para ligar a forma de vida y acumulación y producción, si de alguna manera los modos de producción en Marx no es también una forma de la modalidad, ¿no?, o de la categoría modal de la modernidad, ¿no?, para ligar, digamos, Marx con todas las series de categorías que utiliza Agamben para pensar lo modal, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias.